Saludos estudiantes de octavo grado, familia y profesores. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Recordarán ustedes que en el encuentro anterior estuvimos conversando un poco sobre la desintegración del socialismo en los países de Europa del Este. Y tuvimos ustedes transitando durante esta semana, descubriendo en los estudios individuales que orientamos, cuáles fueron las consecuencias más notables para estos países, la transición hacia el capitalismo. Incluso polemizamos un poco y yo les decía para que reflexionaran y reflexionaran en familia además. ¿Acaso fue una transición ese proceso o una vuelta al capitalismo? Realmente, bueno, ustedes quizás pudieron polemizar en familia y pudieron arribar a algunas conclusiones. Lo cierto es que las consecuencias fueron nefastas para estos pueblos de Europa del Este que volvieron a ese capitalismo y que todavía muchos de ellos hoy siguen sumidos en una pobreza extrema. Pero usted se estará preguntando, ¿y en la Unión Soviética qué sucedió? ¿Qué pasó en la URSS? También ocurrió similar, ocurrió lo mismo. Recuerden que también estuvimos conversando un encuentro antes sobre la situación de la URSS luego de la Segunda Guerra Mundial y veíamos que hubo un proceso de restablecimiento de esa economía nacional, donde hubo un esfuerzo y un empeño de todo un pueblo empeñado, además volcado a reestructurar esa economía que fue bastante dañada por esa Segunda Guerra Mundial. Pero fuimos conversando algunas pinceladas que durante ese proceso de restablecimiento de la economía se fueron dando también algunos que otros errores del proceso de estancamiento. Pues muchachos, en el encuentro de hoy vamos a conversar un poco en qué sucedió en la Unión Soviética sobre 1980 y 1990. Por eso le propongo entonces que veamos el siguiente tema. Causa del derrumbe del socialismo en la URSS. Ese es el tema que nos ocupa en el encuentro de hoy. Espero que hayan podido anotar este tema y que vamos juntos a descubrir cuáles fueron esos factores que conllevaron a que dejara de existir a nivel mundial este sistema social que emparejaba un poco las relaciones internacionales entre los países. Recuerden que también trajo como consecuencia ese derrumbe del socialismo, lo conversamos en ese encuentro, un desequilibrio en las relaciones internacionales a partir de la desintegración del socialismo. Como siempre, la bibliografía que vamos a utilizar, la básica, el libro de texto de la asignatura, queridos estudiantes. Ahí están las páginas que vamos a utilizar en el encuentro de hoy. Página 127 a la 132. Como siempre enfatizo, vaya identificando allí el libro de texto, vaya buscando estas páginas, porque sobre ellas vamos a estar volviendo una y otra vez. Le propongo entonces que veamos el siguiente esquema. Fíjense que para 1970 y 1980 es importante que usted, y sé que ustedes lo descubrieron en la medida que fueron también desarrollando esas actividades. Se van a dar logros importantes en el desarrollo de la economía de estos pueblos soviéticos. Recuerden que ese proceso además fue una heroicidad a partir de que con su esfuerzo propio pudieron restablecer la economía, incluso en un quinquenio. Recordarán ustedes que para 1970 se había restablecido esa economía. Solamente con ellos, recuerden además, como conversamos en el encuentro anterior, que fue sin ayuda de la principal potencia capitalista al momento, Estados Unidos. Pero que se había alcanzado diferentes logros, incluso en la ciencia, en la educación, en la salud. Además, ustedes vieron allí los viajes que se pudieron hacer a la luna y demás en estos casos. Pero simultáneamente a esos logros alcanzados, se fueron dando también, muchachos, tendencia al estancamiento. Se fueron dando errores también en ese proceso de restablecimiento. Y esas tendencias al estancamiento estuvo marcado fuertemente en dos direcciones importantes. Primero en la esfera social, en la sociedad. Se están dando fenómenos, queridos estudiantes, además también en lo económico. Fíjense que la producción no va a satisfacer la necesidad en muchos de estos casos en estas repúblicas soviéticas, ni en calidad ni en cantidad, porque no se aplicaron con toda la agilidad que se necesitaba los adelantos científicos y técnicos que para el momento era imprescindible para el desarrollo de la agricultura. Segundo, y por tanto esto va a traer como resultado un estancamiento en este sentido. Pero además se van a aflorar dificultades graves también, tanto en lo económico como en lo político como en lo social. Y dentro de estas dificultades es importante que veamos entonces el siguiente esquema. Fíjense en la vida económica. Yo quiero que ustedes se fijen bien y no doy tiempo en estas láminas porque estas las vimos en un encuentro y usted lo tiene resumido en su libreta. Es solo para recordar. Fíjense que para 1980 la renta nacional había disminuido a 4,3%.
increíble ese descenso en cuanto a la renta nacional. La producción agrícola de un 4,2 que existía para 1970, en 1980 estudiantes, había disminuido a 1,5%. Una disminución muy considerable. Fíjese, ustedes lo pueden ver en esa lámina. Sin embargo, lo estoy mencionando de 1970 y 1980, pero vean el quinquenio que está en intermedio, como también anualmente, en cada quinquenio, se viene disminuyendo considerablemente cada una de estas producciones. Y la producción industrial de 5,6 en 1970, para 1980 había disminuido a 3,1. Por tanto, podemos ver que este proceso de estancamiento va a tener graves consecuencias, incluso que se va a repercutir en la vida social de cada uno de los habitantes de estos pueblos. Pero en lo social, ¿qué estaba sucediendo? Y aquí sí les pido que vayan anotando mientras vamos explicando. Bueno, en la vida social, ¿qué estaba pasando en la sociedad soviética, en los pueblos soviéticos, moralmente? Recuerden ustedes que conversamos en el encuentro anterior, que en estos países de Europa del Este se fueron abandonando algunos valores importantes del socialismo. También en la Unión Soviética se fue dando este proceso de desacreditación de algunos valores importantes del socialismo. Fíjense, como dice, manifestaciones de indisciplina social, cómo se fue incrementando ese fenómeno que sin lugar a dudas, queridos estudiantes, son grietas que además van a ser utilizadas por los enemigos del socialismo para ir un poco introduciendo sus teorías y sus políticas. Por tanto, es un ascenso considerable socialmente de esas indisciplinas. Pero además vean cómo también crece considerablemente en este pueblo la delincuencia, la prostitución y el alcoholismo. Son cuestiones, queridos estudiantes, que llevan a cualquier sociedad al borde de una destrucción social y también se van a dar casos de corrupción económica. Fíjense qué lamentable. Unidos a esas indisciplinas, a las delincuencias, a la prostitución, casos de corrupción económica y sobre todo por ese rol que desempeñaba el Partido Comunista en la conducción de ese país y que muchos también de esos militantes van a caer en estos errores garrafales. Por tanto, les damos unos minutos para que sigan copiando, pero veamos qué más. Fíjense que no se aplica una política consecuente con relación a las desigualdades económicas y culturales entre las nacionalidades y de respeto mutuo. Recuerden que estamos hablando de unas 23 naciones que integraban y que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas. Y cada una pues también tenían sus propias peculiaridades. Y no hubo una política que pudiera defender esas culturas individuales de cada uno de estos pueblos. ¿Y qué originó esto? Bueno, miren, la no aplicación de una política originó graves conflictos interétnicos, conflictos sociales, que estos conflictos trajo como resultado casi llevó al borde a la desaparición del Partido Comunista como máximo órgano dirigente de esa sociedad. Por tanto, todas estas tendencias, queridos estudiantes, van a también traer como resultado que se vaya lacerando una sociedad que con empeño se venía formando desde el inicio del siglo XX. Damos unos segundos más para que usted termine de copiar. Socialmente, muchachos, esa es la realidad de la Unión Soviética para 1980. En estos pueblos se estaba abandonando sensiblemente los valores del socialismo, el valor incluso de responsabilidad ante las funciones, ante las tareas, ante cualquier situación que debían de asumir. Y que lamentablemente cuando usted lo mira en la diapo, dice, pero bueno, y son cuestiones que hoy se están dando en nuestra sociedad también y que estamos llamando incluso y estamos haciendo reflexiones constantemente a recuperar la decencia. Podemos afirmar con toda seguridad de que en estos pueblos se fue perdiendo y que fue un proceso paulatino y que fue llevando también a la pérdida de esa decencia y de esos valores, que va a ser catastrófico al final, porque va a traer como resultado la desintegración de ese sistema social del socialismo. Pero en estas condiciones económicas y en esa condición social asume entonces la dirección del Partido Comunista Soviético en 1985 Mijaíl
Gorbachev tenía un gran reto ante su responsabilidad, restaurar un poco también y sacar a estos pueblos de la crisis económica por la que estaban atravesando y también de esa crisis moral, de esa crisis cívica que se estaba dando en esos pobladores. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo hacer para sacar a esos pueblos de esa situación? Pues bueno, veamos entonces. Puso en marcha una política encaminada a democratizar. Fíjense el concepto, democratizar, devolver al pueblo ese poder, esa autonomía de participar en las decisiones más importantes que se tomaban en ese país. Recuerden que este también fue un proceso que se fue violando y que uno de los principios del socialismo en Rusia era precisamente esa democracia participativa, donde las decisiones estaban colegiadas con las masas populares. Pues este proceso se fue violando incluso desde Stalin. Ustedes recordarán cómo Stalin fue también violando ese principio del socialismo democrático y fue imponiendo un socialismo más burócrata, donde casi siempre imponía un juicio o un criterio. Por tanto, tenía un principio, la política que va a poner en marcha Mikhail Gorbachev, y es democratizar la vida social y realizar una reforma económica. La situación por la que estaba atravesando el país también requería de una reforma económica general que pudiera incluso tener resultados bastante positivos. ¿Y cómo se llamó esta política? Bueno, ahí lo vemos, la perestroika. Esta política tenía esos objetivos precisamente. Y se los voy a presentar entonces, espero que hayan tenido tiempo, muchachos, de ir tomando nota estos elementos. Vamos a ver cuáles fueron las etapas de esta política. Fíjense, en 1985-1987, una etapa de glasnost y democratización. Y cuando hablamos de glasnost, estamos hablando de un proceso de transparencia, de un proceso de apertura. Es un concepto que va a utilizar incluso Mikhail Gorbachev para dar esa posibilidad de transparencia en todos los procesos que se van a dar en la vida social y económica del país a partir de 1985. Y de 1988 a 1991, lamentablemente se van a comenzar a dar cambios en el sistema político y un desmontaje de las instituciones socialistas en la URSS. Por tanto, esto es lamentable que vaya sucediendo, pero que es producto también, muchachos, de errores que se vinieron acumulando durante todos estos largos años, desde el principio del siglo XX hasta la década de 1980, que trajo como resultado final la desintegración de ese sistema social. Damos unos segundos para que usted anote en su libreta estos elementos. Esta política, muchachos, ya les ejemplifiqué cuáles son sus dos objetivos fundamentales. Primero, democratizar la vida social y realizar una reforma económica. Y estuvo encaminado a elevar el nivel de vida de la población, a concluir y a terminar con la escasez de productos agrícolas y de alimentación por la que estaba atravesando el país. Pero además también mejorar las situaciones y los servicios públicos por lo que estaba atravesando el país en esos momentos. Por tanto, en este sentido, les propongo que veamos lo que sucedió realmente. Fíjense que las intenciones de esta política son excelentes, son buenas, pero en la práctica, ¿qué ocurrió? Se le dio una mayor apertura a los periodistas que podían tomar, incluso dar criterios sobre la vida pública del país, sobre las reformas que se estaban llevando a cabo. Y esta política de las perestroicas, vayan tomando nota, trajo como consecuencia lo que están viendo en pantalla. Dice que se comenzó a criticar todo sin sentido ninguno. Se comenzó a criticar con muchísima fuerza, pero sin sentido de la medida. Es verdad que las críticas son buenas y son oportunas, porque las críticas, muchachos, ayudan también a reflexionar y a buscar caminos diferentes para solucionar algunos que otros problemas. Pero las críticas, cuando tienen una intención constructiva, de edificar, de perfeccionar el trabajo. Sin embargo, aquí lo que se estaba haciendo es una crítica en contra del socialismo. Fíjense que para la época todos los trabajos periodísticos, incluso lo que se reflejaba en la televisión, estaba demostrando como que el socialismo había sido lo peor que había pasado en estos países socialistas. Por tanto, se pone incluso en duda lo que realizó durante muchos años ese socialismo en esos países soviéticos. Y sobre todo, miren qué triste, se llegó a renegar la historia de ese país.
una historia tremenda, una historia heroica, valiente, decidida, además una historia que contribuyó a la formación del pensamiento político no solamente en esos pueblos, sino fuera de ellos. Por tanto, se fue olvidando esa historia. Y que esta, queridos estudiantes, precisamente es una de esas grandes pretensiones que persiguen los enemigos del socialismo, de que olvidemos nuestra historia. Yo creo que olvidar la historia sería quedarnos sin pasado, sin raíces, y estos pueblos fue olvidando esa historia lamentablemente, y fue incluso perdiendo ese vínculo entre sus principales dirigentes. Y se destruye la autoridad del partido. Recuerden que había un solo partido aquí, y para 1988 se conformó el Congreso de Diputados de la URSS. Fíjense qué cosa interesante, ¿verdad? El Congreso de Diputados de la URSS. Y en ese Congreso se aprobó la participación de más de un candidato para las campañas electorales. Por tanto, ya no va a haber un solo partido. Va a existir otros partidos también, como por ejemplo el Partido Separatista y el Partido Nacionalista. Entonces se van a comenzar a dar competencia entre estos partidos y van a participar en esa vida electoral con el propósito de llegar a ocupar un poder político en cada uno de estos países. Y que estos partidos y que estas tendencias políticas, tanto separatistas como nacionalistas, son las que también van a contribuir considerablemente, queridos estudiantes, que para 1991, entonces muchos de estos estados se declaren estados independientes, se separen de la Unión de Repúblicas Socialistas. Damos unos segundos más para que usted termine de copiar. Fíjense, muchachos, cómo el partido va a ir perdiendo ese rol dirigente de la sociedad soviética y cómo van a ir surgiendo otras tendencias políticas que van a disputar también ese poder para llegar a ocupar responsabilidad política en la dirección del país. Y todos estos elementos que les he presentado son errores que se fueron cometiendo y que se fueron acumulando y que va a traer como resultado, lamentablemente, la desintegración del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quizás usted esté cerca de su papá, de su abuelo, y le pueda estar comentando algunas experiencias de ese momento. Dice qué afectaciones también tuvo eso en Cuba, qué influencia o qué impacto tuvo también la desaparición del socialismo en la Unión Soviética en nuestro país. Es contenido que usted va a estudiar en 9º grado, pero quizás le pueda comentar y preguntar a alguno de sus familiares que lo vivieron más de cerca. Aun cuando todavía quizás hay algunos presagios de esas afectaciones, pero yo creo que la resistencia de este pequeño pueblo ha hecho que nos vayamos levantando en circunstancias tan complejas. Pues lamentablemente para 1991 el socialismo de la Unión Soviética deja de existir. Pero observemos la siguiente lámina, porque este proceso se manifestó en una crisis multifactorial. Hubo varios factores que influyeron en que el socialismo en Rusia, en la Unión Soviética, dejara de existir. Primero ahí está, lo económico, en lo político, en lo social, moral y espiritual. Pero también las brechas que se fueron dando en esos pueblos fue aprovechado, queridos estudiantes, por los enemigos del socialismo. Fíjense que no hablo de los enemigos específicos de alguien, digo del socialismo, porque después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó una guerra feroz, fuerte, contra el socialismo, contra incluso el sovietismo, y estuvo encaminado en toda esa labor subversiva que fue desarrollando el capitalismo. Por tanto, también esas tendencias de indisciplina, falta de valores, incluso que se fue dando en esos países, fue aprovechado por el capitalismo y fue introduciendo esa espinita y fue haciendo un llamado. Y además mucha gente fue dando oído a esas invitaciones que se hacían desde el capitalismo para esos pueblos. Por tanto, también esa labor externa, subversiva, influyó de manera, diríamos, determinante en la desaparición de este socialismo. Por tanto, son factores que van a contribuir que de manera abrupta suceda en la Unión Soviética la desaparición de este socialismo. Vean en su página 129 del libro de texto.
el desmembramiento del Estado de la URSS. Trajo como resultado, además, la fuerza que ejercieron algunas tendencias políticas. Trajeron como resultado que para 1991 también se desintegrara y surgieran nuevos estados independientes. Fíjense que en la página 129 del libro de texto pueden ver el mapa, pero ahí pueden ver los países, unos 15 estados independientes a partir de este proceso. ¿Y qué resultó esto para internacionalmente? Dice que también se van a dar casos de ruptura de relaciones internacionales diplomáticas. Recuerden ustedes el CAME, ¿verdad? Estuvimos conversando sobre el CAME, de ese Consejo de Ayuda Mutua para los Pueblos Socialistas. Bueno, ¿qué pasaría después que sucedió este proceso de desintegración de la URSS? Desde luego que también esto se va a destruir de una manera muy abrupta. Por tanto, van a surgir también como en Europa del Este. Esto fue un proceso que trajo como resultado que algunos países incluso se dividieran en diferentes estados. Sucedió similar también en la Unión Soviética. Por tanto, en el mapa de la página 129 ustedes lo pueden ver. Pero es importante que veamos esto. Fíjense, la desaparición del socialismo en la URSS como centro del sistema socialista mundial abrió un camino para que el mundo adquiriera un carácter unipolar, donde sigue siendo todavía en la actualidad Estados Unidos, esa potencia capitalista, la hegemónica del mundo, donde el capitalismo es el sistema hegemónico en el mundo actual. Pero no fue el fin del socialismo, ¿verdad? ¿Por qué no fue el fin del socialismo? Porque todavía algunos pueblos del mundo creen en ese sistema. Y realmente el socialismo constituye, para los contextos actuales, la única alternativa posible para resolver los problemas fundamentales de las grandes masas desposeídas y explotadas. Es el socialismo, queridos estudiantes, la vía más factible incluso para lograr un mundo más equitativo, más justo, para lograr un mundo mejor como soñara y como dijera nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Ese socialismo que nosotros estamos también construyendo a nuestra manera, con nuestras características, también con nuestras dificultades, pero que tratamos todos los días de perfeccionar. Por tanto, resultado importante, el carácter unipolar del mundo, donde el capitalismo tiene esa hegemonía mundial y sobre todo Estados Unidos como esa gran potencia. Pero todavía hay muchos pueblos del mundo que siguen creyendo en el socialismo y otros que constantemente dan pasos de avance. Bueno, ¿qué pasó en Rusia? Usted se estará preguntando, profesor, y en Rusia, el país donde surgió el socialismo, donde se dio la primera revolución social, ¿qué pasó en el capitalismo? Yo le propongo, muchachos, que eso lo descubran ustedes solos en esta actividad que queda para la semana, para que ustedes lean el libro de texto y vean qué sucedió allí en Rusia después que hubo ese cambio del socialismo al capitalismo. Por tanto, le propongo estas actividades. Fíjense, muchachos, ustedes van a ejemplificar cuáles fueron aquellas consecuencias más notables que trajo la transición al capitalismo para Rusia. Pueden apoyarse para eso en la página 129 y 132 del libro de texto. Pero les pongo un inciso B, donde quiero que ustedes asuman un criterio, asuman una posición, una postura y valoren la significación internacional del colapso de la desaparición, la caída del socialismo. ¿Qué significado tuvo esto para los pueblos del mundo? ¿Verdad? Recuerden que hubo un desequilibrio en estas relaciones internacionales. Pero les propongo además este inciso. ¿Qué lecciones históricas te ha dejado la caída del campo socialista? ¿Qué nos enseña la caída del campo socialista? ¿Qué lecciones históricas nos deja a nosotros? Pero un inciso para que usted polemice allí con su familia en casa, para que le invite también a reflexionar y a pensar. Dice, imagina que pudieras dirigir la URSS en la década de 1980. ¿Qué medidas tomarías para preservar el socialismo? Si crees que es importante, ¿qué tú harías si te hubiese tocado dirigir y que tú puedas dirigir, virar el tiempo atrás y dirigir la URSS para 1980? ¿Qué medidas tomarías para preservar el socialismo en esos territorios?
Quiero aprovechar este espacio, queridos estudiantes, para felicitar a los estudiantes que participaron en el concurso nacional de matemáticas. Matemáticas es una asignatura que ha sido grabada y que no sale en vivo. Por eso va a salir a continuación los nombres de los ganadores del concurso nacional de matemáticas de octavo grado. Le propongo que usted, querido estudiante, se busque aquí en las láminas que va a aparecer porque están la relación nominal de los estudiantes que alcanzaron medalla en el concurso nacional de matemáticas. Fíjense, ahí está representada las provincias de Granma, Santiago, ahí búsquese para ver si ve su nombre en las medallas de oro y plata. Esto es matemática, octavo grado, ganadores de concurso. Bueno, con este reconocimiento a los estudiantes de octavo grado que participaron en el concurso nacional de matemáticas y que obtuvieron medalla, estamos dando por concluido nuestro encuentro de hoy. Le agradezco, querido estudiante, su atención, espero que le haya sido interesante el tema y que usted pueda también estar investigando sobre esas causas que produjo la desintegración del socialismo y sobre todo cómo nosotros podemos también continuamente y todos los días perfeccionar el sistema nuestro, porque sin lugar a dudas constituye este el sistema más social del mundo. Nos volveremos a ver entonces la próxima semana para seguir conversando un poco sobre la historia contemporánea. Muchas gracias.